La arrogancia y el desprecio pueden cerrar muchas puertas, pero el destino siempre encuentra una forma de hacer justicia. Un millonario despiadado, cegado por su frialdad, cometió un error que cambiaría su vida para siempre. Expulsó a una humilde empleada sin saber que, con ese acto, estaba alejando de sí mismo lo único que podría salvarlo. Esta es una historia de redención, secretos enterrados y una transformación inesperada. Así que prepárate, porque lo que estás a punto de ver tocará tu corazón. Antes de comenzar, asegúrate de suscribirte al canal, darle me gusta al video y escribir en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Ahora, sin más preámbulos, comencemos. La familia Monteiro era sinónimo de poder y dinero. En la cima de esa dinastía se encontraba Osvaldo Monteiro, un hombre frío, calculador, cuya presencia imponía respeto y temor en igual medida. A sus 38 años, Osvaldo dirigía los negocios familiares con mano de hierro. Desde muy joven, aprendió que la compasión era una debilidad y que el amor solo traía problemas. Quien lo había convertido en lo que era, sin duda, había sido su padre, Álvaro Monteiro, un hombre severo, autoritario, que jamás toleraba la debilidad en su casa. Su lema era claro: los hombres no lloran, los hombres no dudan, los hombres no se quiebran. Osvaldo había crecido con esas palabras martillando su mente día y noche. Pero en la familia Monteiro también había alguien diferente en Otavio, su hermano menor. Otavio era sensible, soñador, un hombre que nunca encajó en las rígidas expectativas de su padre. Mientras Osvaldo se convertía en una sombra de Álvaro, Otavio buscaba romper con aquella tradición de frialdad y ausencia de sentimientos. Y luego estaba ella, Rita, la madre de ambos. Una mujer fuerte y amorosa que, a pesar de estar rodeada de tanta dureza, nunca dejó de creer en el amor. Rita sabía que su hijo Mayo R. aún tenía un corazón bajo aquella coraza de hielo. Pero, ¿cómo llegar hasta él? Osvaldo no nació frío. Fue moldeado así. De niño, anhelaba una mirada de aprobación, un elogio, una caricia de su padre. Pero solo recibió indiferencia y exigencias. Si caía y se raspaba las rodillas, tenía que levantarse solo. Si sentía tristeza, tenía que ocultarla. Si Otavio se refugiaba en los brazos de su madre, él se alejaba y fingía que no necesitaba afecto. Con los años, se convirtió exactamente en lo que su padre quería, a un líder implacable. Un hombre que nadie se atrevía a desafiar. Un millonario que no toleraba errores. Para Osvaldo, el amor era una ilusión, algo que debilitaba a los hombres, pero estaba a punto de cometer el mayor error de su vida, un error que lo perseguiría por siempre. Mientras Osvaldo Monteiro dirigía su vida con la misma frialdad con la que manejaba sus negocios, sin permitirse sentir nada, sin dar espacio al amor, había alguien en la mansión que vivía una realidad completamente diferente. Su nombre era Suelen, y desde hacía 5 años trabajaba como empleada doméstica en la casa de los Monteiro. Honesta, trabajadora y humilde, Suelen nunca había llamado la atención de Osvaldo. Para él, era solo una sombra en la mansión, una presencia invisible que cumplía con sus funciones sin perturbar su mundo calculado. Sin embargo, en silencio, Suelen guardaba un secreto que cambiaría el destino de todos. Últimamente, su cuerpo le enviaba señales extrañas, fachigau, mareus, nausgeus, pero no fue hasta esa mañana que lo entendió todo. Estaba en la cocina, lavando los platos, cuando un vértigo repentino la hizo tambalearse. Tuvo que sujetarse del fregadero para no caer. Suelen, ¿estás bien, hija?, preguntó Rita, quien pasaba por allí en ese momento. Suelen sonrió con esfuerzo, tratando de disimular. Estoy bien, señora Rita, solo un poco cansada. Pero algo en la mirada de la matriarca le hizo saber que no sería tan fácil engañarla. Al día siguiente, con las manos temblorosas, compró una prueba de embarazo. Cada segundo que pasó esperando el resultado le pareció eterno. Y entonces lo vio en 2 líneas rosadas. El mundo de Suelen se desmoronó. Ella estaba embarazada, pero lo que más la aterrorizaba no era su futuro incierto, era el hecho de que ese bebé no era un bebé cualquiera, porque ese niño que ahora crecía dentro de ella llevaba el apellido Monteiro. Ese niño era hijo de Otavio. La respiración de Suelen se aceleró. Un torrente de emociones la invadió al instante. ¿Qué haría ahora?
¿Cómo ocultaría esto en una casa donde todos sus movimientos eran observados? Sabía que Osvaldo odiaba a los niños, que había dejado claro en más de una ocasión que jamás tendría hijos, que los consideraba un estorbo, una distracción, un obstáculo en su mundo calculado. Si descubría que una empleada estaba embarazada dentro de su casa, la echaría sin piedad. Suelen tenía que ocultarlo a toda costa. Los días pasaban, y aunque trataba de actuar con normalidad, los cambios en su cuerpo comenzaban a delatarla. Usaba ropa más holgada, evitaba llamar la atención, pero su rostro lucía distinto. Su mirada más tierna, su postura más cuidadosa, pero los ojos de Rita eran perspicaces. Un día observó a Suelen desde la distancia y notó algo que le hizo detenerse en seco. La joven, creyendo que estaba sola, pasó la mano sobre su vientre con un gesto inconsciente de cariño. Rita sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Podía ser una coincidencia, o no. Al día siguiente, los rumores comenzaron a circular en la mansión. Entre los empleados, una persona en particular estaba demasiado atenta a la vida de Suelen and Gilda, la cocinera. Gilda era conocida por su afición a los chismes. No perdía la oportunidad de hablar sobre los demás, de escuchar conversaciones ajenas y de sembrar dudas en cada rincón de la casa. Y últimamente, tenía un nuevo objetivo. ¿Te has dado cuenta de que Suelen está diferente?, susurró a una de las camareras. ¿Diferente cómo? Gilda miró a su alrededor, asegurándose de que nadie las escuchaba. Anda más reservada, más callada. Y el otro día, la vi tocándose el vientre con una expresión extraña. La otra mujer arqueó las cejas. ¿Estás insinuando que? Gilda sonrió con malicia. Si es lo que estoy pensando, muy pronto esta historia va a explotar. Y así, como un incendio que se propaga sin control, los murmullos llegaron a los oídos de Rita. La matriarca, sentada en el jardín mientras tomaba su té matutino, recibió la visita de una de las sirvientas. Doña Rita, dijo la mujer con tono misterioso. ¿Qué ocurre?, preguntó Rita frunciendo el ceño. La mujer bajó la voz y miró a su alrededor. Escuché unos rumores sobre Suelen. Rita dejó la taza de té sobre la mesa con lentitud. ¿Qué clase de rumores? Dicen que podría estar embarazada. Rita sintió un nudo en la garganta. Esa posibilidad ya había pasado por su mente, pero hasta ahora no se había atrevido a confirmarla. ¿Y si era verdad? ¿Y si Suelen estaba ocultando algo mucho más grande de lo que todos imaginaban? Esa noche, Rita no pudo seguir guardando silencio. Cuando encontró a Suelen en la cocina, decidió que hablaría directamente. Suelen, necesito que seas sincera conmigo. La joven, que removía lentamente una olla con sopa, se tensó al instante. Claro, doña Rita, ¿qué ocurre? Rita se acercó, mirándola a los ojos con una dulzura maternal. Estás embarazada, ¿verdad? El corazón de Suelen se detuvo. Sus labios se entreabrieron, pero las palabras se atoraron en su garganta. ¿Qué debía hacer? ¿Negarlo? ¿Huir? La mirada de Rita era demasiado penetrante. Yo no sé de qué está hablando, pero Rita no era tonta. Le tomó las manos con suavidad y con un tono comprensivo susurró: hija, puedes confiar en mí. Fue en ese momento que Suelen desmoronó. Las lágrimas brotaron de sus ojos y su cuerpo tembló. Doña Rita, yo no sé qué hacer. Rita la abrazó de inmediato. No estás sola, mi niña. Estoy aquí para ti. Pero ni Rita ni Suelen sabían que alguien más había escuchado aquella conversación. Apoyado en el umbral de la puerta, con el corazón latiéndole a 1000 por hora, estaba Ottavio, y él acababa de descubrir que estaba a punto de convertirse en padre. Ottavio sintió un vértigo al asimilar la realidad. Pero lo peor de todo no era eso. Lo peor de todo era que Osvaldo aún no sabía nada, y cuando lo descubriera, todo cambiaría para siempre. Los secretos no pueden mantenerse ocultos para siempre. Por más que intentemos enterrarlos, siempre encuentran una forma de salir a la luz. Y en la mansión Monteiro, la verdad estaba a punto de estallar como una bomba. Suelen había intentado ocultar su embarazo, pero los murmullos en los pasillos se multiplicaban. Los empleados ya la miraban con sospecha.
Y Rita, aunque intentó protegerla, no pudo evitar que la verdad llegara hasta el peor hombre posible, Osvaldo Montero, el hombre que dirigía su casa y su imperio con frialdad, el hombre que jamás toleró la debilidad, el hombre que nunca permitiría que una mujer en su servidumbre ensuciara el nombre de su familia. Y cuando descubrió la verdad, todo se vino abajo. La noche del gran evento anual de la familia Monteiro, la mansión estaba más esplendorosa que nunca. Los salones iluminados con enormes candelabros dorados, mesas adornadas con manteles de seda y copas de cristal. Invitados vestidos con sus mejores trajes, conversando entre sí sobre negocios millonarios y alianzas estratégicas. Pero mientras la élite disfrutaba de la noche, una tormenta se estaba gestando en otro rincón de la mansión. Suelen se movía con cautela entre los empleados, sirviendo copas y asegurándose de que todo estuviera en orden. Pero aquella noche se sentía más observada que nunca. Su corazón latía con fuerza. La tela suelta de su vestido disimulaba su vientre, pero sería suficiente. Fue entonces cuando sucedió. Mientras cruzaba el gran salón, sintió una mirada sobre ella, en una mirada fría, una mirada que la paralizó en seco. Alzó la vista y ahí estaba él, Osvaldo Monteiro. Desde su lugar en la cabecera de la mesa, el hombre frunció el ceño con una expresión de desagrado. Algo en Suelen le parecía extraño, diferente, y en cuestión de segundos lo entendió todo. Sus ojos se posaron en su vientre, sus dedos se crisparon sobre el mantel. El aire en la sala pareció volverse denso, y entonces el silencio cayó sobre la mesa. Osvaldo dejó su copa sobre la mesa con lentitud, se acomodó en su silla y con voz gélida habló. Suelen. ¿Qué significa esto? La joven sintió como su mundo se desplomaba en un instante. Los murmullos cesaron. Los invitados intercambiaron miradas, atentos al escándalo que estaba a punto de ocurrir. Suelen sintió un nudo en la garganta. Ese, señor Osvaldo, tartamudeó, con la voz trémula. Pero él no tenía paciencia para explicaciones. Golpeó la mesa con la palma de la mano. No te atrevas a mentirme. El eco de su voz reverberó en todo el salón. ¿Estás embarazada? El cuerpo de Suelen se tensó. Su lengua se paralizó. No podía negarlo. No podía escapar. Rita, que estaba sentada a su lado, cerró los ojos con dolor. Ya no había marcha atrás. Y entonces el silencio se rompió. Sí, dijo Suelen, casi en un susurro. Las palabras apenas salieron de sus labios, pero Osvaldo las escuchó alto y claro. Y explotó. Y explotó. Se puso de pie de golpe, la silla rechinó con violencia al arrastrarse contra el suelo. Su rostro estaba rojo de ira. ¿Te atreves a traer una vergüenza como esta a mi casa? Suelen retrocedió. Señor, por favor. Pero él no quería escuchar. ¿Fuera? Rugió. El grito resonó en toda la mansión. Suelen sintió las piernas temblarle. Osvaldo jamás había levantado la voz así. Los invitados observaban en completo shock. Nadie se atrevía a intervenir. Fue entonces cuando Rita se levantó de golpe. Osvaldo, ya basta. Su voz vibró de indignación, pero él no la escuchó. Sus ojos solo estaban clavados en Suelen. Te quiero fuera de esta casa. Ahora a los ojos de la joven se llenaron de lágrimas. Su instinto fue mirar a Ottavio, buscando ayuda, buscando que él dijera algo, pero él bajó la mirada. No tuvo el coraje de abrir la boca, no tuvo el coraje de defenderla, y en ese momento Suelen lo entendió todo. Estaba completamente sola. Las lágrimas rodaron por su rostro. Rita intentó sujetarla, pero Suelen dio un paso atrás. Sabía que no tenía opción. Tenía que irse. Temblando, se giró y subió las escaleras para recoger sus cosas. Cada paso que daba pesaba como una losa sobre sus hombros. Cada prenda que guardaba en su pequeña maleta era un recordatorio de lo que estaba perdiendo. Cuando bajó por la gran escalera de mármol, Rita estaba allí, con los ojos llenos de lágrimas. Pero Osvaldo también, de pie, con los brazos cruzados, esperando verla marchar. No tienes derecho a hacer esto, Osvaldo. La voz de Rita tembló, pero él no se inmutó. Si tanto la quieres aquí, vete con ella.
Su crueldad no tenía límites. Las lágrimas de Suelen se hicieron más intensas. Se giró una última vez, y su mirada buscó a Otavio, esperando, suplicando, rogando que él hiciera algo. Pero el cobarde permaneció en silencio. Ese fue el golpe final. Sin más palabras, Suelen giró el rostro y cruzó la puerta. Osvaldo no la miró, no le dedicó una última palabra. No le mostró el más mínimo remordimiento. Para él, ella ya no existía. La puerta se cerró detrás de ella, y la mansión Monteiro quedó sumida en un silencio sepulcral. Aquella noche, mientras la lluvia caía sobre la ciudad, Suelen caminaba sin rumbo. Sus lágrimas se mezclaban con la lluvia. No tenía casa, no tenía familia, no tenía dónde ir. Solo tenía a su hijo, latiendo dentro de ella, y en su corazón, una promesa silenciosa. Nunca permitiría que Osvaldo Monteiro volviera a tener poder sobre su vida. Mientras tanto, dentro de la mansión, Rita miró a Otavio con profunda decepción. ¿Cómo pudiste dejarla ir así? Otavio no respondió, y Osvaldo, sentado en su despacho, intentó convencerse de que había hecho lo correcto. Pero en el fondo de su ser, aunque no quería admitirlo, algo dentro de él ya comenzaba a resquebrajarse, y el destino, tarde o temprano, le haría pagar por su orgullo. Esa noche, cuando las puertas de la mansión Monteiro se cerraron tras ella, Suelen dejó atrás más que una casa. Dejó atrás años de dedicación, de sacrificio, de sueños que jamás se harían realidad. Pero lo más doloroso de todo fue la traición. No Osvaldo, Otavio. El hombre que había prometido amarla, el hombre que debería haber estado a su lado, pero cuando más lo necesitó, se quedó en silencio y ahora estaba sola, pero no por mucho tiempo, porque dentro de ella una vida seguía latiendo, y por ese niño ella seguiría adelante. Las semanas que siguieron fueron las más difíciles de su vida, sin un techo sobre su cabeza, sin dinero suficiente, sin un empleo estable. Suelen se vio obligada a tomar trabajos esporádicos para sobrevivir. Limpió casas, lavó ropa ajena, hizo todo lo que pudo para ahorrar cada centavo, porque pronto su bebé llegaría al mundo. Y aunque el cansancio la consumía, aunque las noches eran largas y frías, aunque el miedo la atacaba sin piedad, ella nunca pensó en rendirse. No podía darse el lujo de hacerlo, porque ahora no estaba sola. Cada vez que sentía una patadita en su vientre, recordaba la razón por la que seguía luchando. Sin embargo, en la mansión Monteiro, las cosas no estaban tan tranquilas como Osvaldo esperaba. Osvaldo Monteiro no era un hombre que se dejara afectar por nada ni por emociones, ni por personas, ni siquiera por su propia familia, pero desde la noche en que Suelen cruzó aquella puerta para no volver, algo dentro de él había cambiado, aunque no quería admitirlo. Intentaba ignorar esa inquietud, enterrarla bajo trabajo, reuniones y contratos millonarios, pero no importaba cuánto lo intentara. El eco de aquella noche lo perseguía, la imagen de Suelen, con el rostro bañado en lágrimas. El peso del silencio de Otavio, que lo decepcionó más de lo que quería aceptar. Y la peor parte de todas, la sensación de que había cometido un error. Pero Osvaldo no era un hombre que aceptara errores. Él era firme, decidido, inquebrantable, o al menos eso creía, hasta que los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses, y entonces ocurrió lo inesperado. Esa noche, la tormenta rugía con fuerza en la ciudad. El viento ululaba contra las ventanas, las calles estaban desiertas. Y en un pequeño apartamento alquilado con gran esfuerzo, Suelen sintió que su momento había llegado. Un dolor punzante la despertó de golpe. Su respiración se aceleró, sus manos se aferraron a las sábanas, y entonces entendió. Su hijo estaba por nacer. El pánico la golpeó con toda su fuerza. No tenía a nadie con ella. No había manos que la sostuvieran. No había un esposo que le susurrara palabras de aliento. Estaba completamente sola. Luchando contra el dolor, tomó su teléfono con manos temblorosas. Marcó el único número que podía ayudarla. «Aló, Suelen». La voz de Rita sonó al otro lado de la línea. Doña Rita. Jadeó, su voz ahogada por el dolor. «El bebé. Está viniendo». Rita sintió el corazón detenerse. «Voy para allá. Aguanta». «Hija». Sin perder un segundo,
tomó sus llaves y corrió a la puerta. Pero no fue sola porque, en el último momento, Ottavio la detuvo. «Mamá, voy contigo». Rita lo miró con los ojos brillantes de emoción. Finalmente, su hijo estaba dispuesto a asumir su responsabilidad. Esa noche, en el hospital, Suelen sintió que no podía más. El parto fue largo y doloroso, el cansancio la aplastaba. Pero entonces, después de una última fuerza, después de un último grito desgarrador, lo escuchó en el llanto fuerte y claro de su hijo, el sonido más hermoso que jamás había oído. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Y cuando la enfermera le entregó aquel pequeño ser envuelto en una manta azul, sintió su mundo entero cambiar. «Bienvenido, Arthur», susurró, besando su diminuta frente. El bebé se removió entre sus brazos, buscando el calor de su madre. Y en ese momento, todo valió la pena. Rita y Ottavio llegaron poco después. Cuando Rita vio al pequeño Arthur en los brazos de Suelen, no pudo contener el llanto. Lo tomó con ternura y acarició su mejilla. «Dios mío, es idéntico a Osvaldo». La frase cayó como un rayo en la habitación a Suelen. Se tensó. Ottavio sintió un escalofrío recorrerle la espalda, porque, sin duda alguna, era cierto. Arthur tenía los mismos ojos penetrantes, la misma expresión seria, el mismo ceño fruncido cuando dormía. Era un monteiro, y aunque Suelen no quería pensar en ello, sabía que, tarde o temprano, Osvaldo descubriría la verdad. Pero lo que nadie esperaba era que ese momento llegaría mucho antes de lo que imaginaban. Los días pasaron, y aunque Rita visitaba a Suelen con frecuencia, fue un descuido lo que lo arruinó todo. Una tarde, después de pasar horas con su nieto, Rita salió del edificio con una sonrisa en los labios. Pero no notó que alguien la observaba desde su auto en Osvaldo. Él no sabía por qué, pero la inquietud en su pecho lo había llevado hasta allí. Había seguido a su madre sin motivo aparente, pero lo que vio lo dejó completamente paralizado. Porque a través de la ventana de aquel apartamento humilde pudo ver a Suelen, y en sus brazos un bebé con sus mismos ojos, con su misma expresión, con el rostro de un monteiro. Osvaldo perdió el aliento, y en ese instante supo la verdad. Aquel niño era su sobrino, la sangre de su propia familia, el mismo niño que él había echado a la calle. Sin saberlo, un torbellino de emociones se apoderó de su mente en rabia, en confusión. Y por primera vez en su vida, miedo, porque sabía que, después de esa revelación, nada jamás volvería a ser igual. La verdad tiene una forma cruel de revelarse. Puedes huir de ella, puedes ignorarla, pero tarde o temprano, siempre te alcanza. Osvaldo Monteiro, el hombre que juraba tener todo bajo control, acababa de ver con sus propios ojos la prueba de su error. Aquel bebé era un Monteiro. Su propia sangre, el hijo de su hermano, el sobrino que había expulsado de su casa sin saberlo. Y ahora que la verdad estaba frente a él, no podía seguir huyendo. Osvaldo sintió un torbellino de emociones apoderarse de su mente. Su pecho subía y bajaba con fuerza, su respiración era agitada, y sus manos estaban cerradas en puños. Sin darse cuenta, ya había salido de su auto. Ya estaba cruzando la calle, ya estaba subiendo las escaleras del edificio. Cada paso que daba era impulsado por una furia que no comprendía. Pero en el fondo, no era solo furia, era algo más. Era algo que no quería admitir. Llegó frente a la puerta de Suelen y, sin pensarlo dos veces, golpeó con fuerza una, dos, tres veces. Dentro del apartamento, Suelen se sobresaltó. Rita y Ottavio intercambiaron miradas de terror. El golpe en la puerta era inconfundible. «Dios mío», susurró Rita, llevándose la mano al pecho. «No puede ser», murmuró Ottavio, sintiendo el estómago encogerse. Suelen sintió un escalofrío recorrerle la espalda, porque en el fondo sabía quién estaba detrás de esa puerta. Cuando Suelen abrió la puerta, su corazón casi se detuvo. Ahí estaba el Osvaldo Monteiro, parado en el umbral de la puerta, con el rostro pétreo, con los ojos oscuros como el abismo. Su voz era fría como un cuchillo afilado. Suelen sintió el impulso de cerrar la puerta en su cara de proteger a su hijo. Pero antes de que pudiera reaccionar, Osvaldo ya había entrado. Su presencia dominó el pequeño apartamento de inmediato.
Sus ojos recorrieron cada rincón, hasta que se detuvieron en él. En el pequeño bulto envuelto en una manta azul en el bebé. El mundo pareció detenerse. Osvaldo sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Porque ahí estaban su sobrino, el niño que él mismo había echado sin piedad. Y entonces, Arthur abrió los ojos y lo miró Osvaldo Monteiro. Siempre había creído que el amor era una ilusión, que la compasión era para los débiles, que los sentimientos no servían para nada. Pero en ese momento, cuando Arthur lo miró directamente, algo dentro de él se resquebrajó, porque en esos ojos se vio a sí mismo. Era como si estuviera mirando una versión más pequeña de él mismo. Los mismos rasgos, la misma intensidad en la mirada, la misma expresión seria. Y entonces, el niño sonrió. Un simple gesto puro e inocente en Osvaldo sintió que su mundo se derrumbaba, porque en ese instante supo la verdad. Ese niño era parte de él y nunca podría ignorarlo. Suelen lo observó con cautela. Nunca antes había visto esa expresión en su rostro. Osvaldo Monteiro estaba desconcertado, alterado, como si por primera vez en su vida no supiera qué hacer, y eso la asustó aún más, porque un hombre como él no reaccionaba bien cuando perdía el control. ¿Tienes algo que decir, Osvaldo?, preguntó ella, cruzando los brazos. Pero él no respondió. No podía, en su mente era un torbellino. Quería enojarse, quería gritar, quería recuperar el control. Pero el problema era que ya lo había perdido. Dio un paso atrás, sus ojos volvieron a posarse en Arthur, y sintió que su mundo nunca volvería a ser el mismo. Finalmente, sin decir una palabra más, Osvaldo se giró y salió del apartamento. Suelen lo vio marcharse, sin entender lo que acababa de ocurrir. Otavio y Rita también estaban en shock. ¿Qué demonios acaba de pasar?, susurró Otavio, pero nadie tenía la respuesta, porque la única persona que la tenía era Osvaldo, y en su interior sabía que no podría alejarse de ese niño, por mucho que lo intentara, porque Arthur Monteiro había roto la única barrera que jamás había sido quebrada. La mente de Osvaldo Monteiro era como un campo de batalla. Durante toda su vida se había entrenado para no sentir, para ser inquebrantable, para nunca dejar que nadie cruzara la muralla que había construido alrededor de su corazón. Pero ahora, un bebé había logrado lo imposible a Arthur Monteiro, su sobrino, la prueba viviente de su error, el niño que había expulsado sin piedad y que ahora no podía sacar de su mente. Después de salir del apartamento de Suelen, Osvaldo no regresó a casa. No estaba listo. En su lugar, condujo sin rumbo fijo, acelerando por la autopista como si pudiera dejar atrás lo que acababa de sentir. Pero no importaba cuán rápido condujera. La imagen de Arthur seguía ahí. Esa mirada, esa sonrisa, esa sensación en su pecho que no sabía cómo manejar. Es solo un niño, se dijo. Pero entonces, una voz dentro de él susurró algo más fuerte. Es tu sobrino. Osvaldo apretó el volante con fuerza. No quería sentir no podía permitirse eso. Pero el problema era que ya estaba sintiendo y no había vuelta atrás. Cuando finalmente regresó a la mansión Monteiro, la encontró sumida en el silencio, pero no estaba solo. Rita lo esperaba en la sala de pie, con los brazos cruzados, con una expresión que Osvaldo conocía bien. ¿Dónde estabas?, preguntó con frialdad. Osvaldo pasó de largo. No es tu asunto. Pero su madre no lo dejó escapar. Lo viste, ¿verdad? Osvaldo se detuvo en seco. Rita avanzó hasta él. ¿Viste a Arthur? Su hijo no respondió. No tenía que hacerlo. Ella ya conocía la verdad. Y entonces su tono cambió. Ya no era severo, era suave y doloroso. Osvaldo, él es un Monteiro, es tu sangre. No me digas lo que ya sé, soltó él con rabia. Pero Rita no se rindió. Entonces, ¿qué harás con esa verdad? Silencio, porque Osvaldo no tenía respuesta. Por primera vez en su vida, no tenía una respuesta. Esa noche, Osvaldo no pudo dormir, se removía en la cama. Pero cuando cerraba los ojos, veía a su padre. Álvaro Monteiro, frío, duro, implacable, la figura que lo había moldeado a golpes y palabras crueles. Y en su sueño, su padre lo miraba con desprecio. Eres débil, Osvaldo.
El pecho de Osvaldo se contrajo. El amor destruye a los hombres. No, los hace frágiles. No, no eres mi hijo. Osvaldo despertó sobresaltado. Su cuerpo estaba cubierto de sudor, y en su mente una verdad que ya no podía negar. Su padre lo había convertido en lo que era, pero él no quería ser su padre. Los días pasaron. Osvaldo intentó volver a su rutina, a reuniones en negocios, en contratos, pero nada lo distraía, porque ahora todo le recordaba a Arthur. Un día, mientras revisaba unos documentos en su oficina, vio algo inesperado. Un álbum de fotos tan viejo, empolvado y cuando lo abrió, se encontró con su propia imagen de bebé, en los brazos de su madre, sonriendo, feliz, y entonces lo entendió Arthur. Era él, era el niño que había sido antes de que su padre le arrebatara la inocencia, y supo, con cada fibra de su ser, que no podía permitir que la historia se repitiera. No permitiría que Arthur creciera sin saber lo que era el amor. Y por primera vez en su vida, Osvaldo Monteiro tomó una decisión con el corazón. Esa noche, Osvaldo se presentó nuevamente en el apartamento de Suelen. Esta vez, no con ira, no con orgullo, sino con un peso en el pecho que solo podía aliviar con la verdad. Cuando Suelen abrió la puerta, frunció el ceño. «Otra vez tú». Pero Osvaldo no tenía el mismo semblante de la última vez. Esta vez, sus ojos eran diferentes. «Necesito hablar contigo», dijo con voz baja. Suelen cruzó los brazos. «No tengo nada que decirte». Osvaldo exhaló hondo. Y entonces dijo lo que jamás pensó que diría: «No vengo por mí». Pausó, bajó la mirada. Y sus siguientes palabras rompieron toda la barrera que aún lo protegía. «Vengo por él». Suelen sintió un escalofrío. No supo cómo responder, pero antes de poder decir algo, Osvaldo agregó una última frase: «Déjame conocerlo». Silencio, un largo silencio, hasta que Suelen abrió la puerta un poco más. Dio un paso atrás, y con la mirada llena de preguntas sin respuestas, le permitió entrar. Osvaldo Monteiro acababa de dar el primer paso hacia su transformación definitiva, y esta vez ya no había marcha atrás. El hombre que una vez había expulsado a una mujer embarazada de su casa, el mismo que había vivido toda su vida negando el amor, ahora estaba de pie en el umbral de aquella puerta. Frente a él, la mujer que había humillado, y dentro de aquel pequeño apartamento, el niño que, sin saberlo, había cambiado su vida para siempre. Osvaldo Monteiro no sabía lo que iba a decir, pero por primera vez en su vida sabía que tenía que intentarlo. UNPRIMERENCU NTRODIFERENT narrador. Ansuelen lo dejó entrar, pero no porque confiara en él. No porque creyera que Osvaldo realmente había cambiado, sino porque quería ver con sus propios ojos qué era lo que realmente quería. Dentro del apartamento, todo era humilde pero cálido. Las paredes estaban decoradas con pequeños detalles. La mesa tenía una fruta recién cortada y en una cuna improvisada, Arthur dormía. Osvaldo sintió que el aire se le atascaba en la garganta. Lo miró tan pequeño, tan frágil, tan ajeno a todo lo que había sucedido antes de su nacimiento. El bebé respiraba tranquilo, su pequeño pecho subiendo y bajando con cada suspiro. Osvaldo tragó saliva. ¿Por qué esto le afectaba tanto? Suelen se cruzó de brazos. Dijiste que querías conocerlo. Su voz no era dura, pero tampoco era amable. Y Osvaldo lo entendió. No merecía otra reacción, no después de lo que había hecho. Pero aún así, se acercó, con cuidado con pasos lentos, y entonces por primera vez vio a Arthur de cerca en su piel suave, su cabello oscuro, en sus pequeñas manos cerradas en puños, y de repente, como si el destino jugara con él, el bebé abrió los ojos. Dos esferas brillantes lo miraron directamente, y Osvaldo sintió el peso del mundo caer sobre él, porque en esos ojos se vio reflejado y lo entendió. Este niño era su familia, era su sangre. Y nunca, nunca más permitiría que nada lo separara de él. LPRIMRCONTACT o narrador Arthur pestañeó unas cuantas veces, como si intentara entender quién era aquel hombre frente a él. Osvaldo sintió su propia mano temblar.
Por alguna razón, quería tocarlo, pero ¿cómo? Nunca en su vida había sostenido un bebé. Nunca había sentido algo tan frágil, tan real, y antes de que pudiera decidir qué hacer, Arthur extendió su pequeña mano. Osvaldo no pudo evitarlo. Instintivamente, le ofreció su dedo. El bebé lo tomó con una fuerza sorprendente. Sus deditos se cerraron sobre la piel de Osvaldo. Un simple gesto en pequeño e inocente, pero que destrozó por completo la última barrera dentro de él. Por primera vez, Osvaldo Monteiro se permitió sentir, y lo que sintió fue algo que jamás había conocido: Anamorenshu, LNS, I-G-U-E, D-U-D-A-N de O narrador. Ansuelen observó en silencio. Había algo diferente en Osvaldo, algo que no había visto nunca antes, pero no podía bajar la guardia. ¿Por qué estás aquí, Osvaldo?, preguntó con frialdad. Osvaldo levantó la vista, soltó un suspiro pesado, porque cometí un error. Suelen arqueó una ceja. Solo uno, silencio. Osvaldo cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, su expresión había cambiado. Cometí muchos, respiró hondo. Fui un idiota. Fui cruel, fui injusto. Suelen entrecerró los ojos. Osvaldo continuó. Te traté como si no valieras nada. Hizo una pausa. Sus labios temblaron. Pero la verdad es que tú vales mucho más de lo que nunca quise aceptar. Las palabras salieron más pesadas de lo que esperaba, porque nunca en su vida Osvaldo Monteiro había pedido perdón a nadie. Pero ahora lo estaba haciendo, porque sabía que lo necesitaba, porque sabía que sin este paso nunca podría redimirse. Suelen seguía sin convencerse no era tan fácil. No podía hacerlo, pero entonces Arthur volvió a sonreír a Osvaldo también. Pequeño y discreto, pero sincero. Y Suelen no supo qué hacer con lo que estaba viendo. LPR, IME, RPAS, OHAC, IAE, perdón. Narradoran pasaron varios minutos en silencio, hasta que Suelen suspiró. No puedo perdonarte de la noche a la mañana. Osvaldo en él asintió. Lo sé. Suelen sostuvo su mirada. Si realmente quieres ser parte de la vida de Arthur, Osvaldo enderezó la espalda. Lo quiero. No dudó ni un segundo. Y eso sorprendió a Suelen. Por primera vez vio honestidad en sus ojos. Entonces, dijo ella, Osvaldo que demostrarlo. No esperaba otra cosa, y estaba dispuesto a hacerlo, porque ya no se trataba de orgullo, ni de negocios, ni de poder en sí, trataba de Arthur, y él nunca más se alejaría de ese niño. ANUEV, a relación narrador. A los días siguientes fueron extraños. Por primera vez en su vida, Osvaldo tenía que aprender a ser paciente. Comenzó a visitar el apartamento más seguido. No hablaba mucho, solo miraba. Observaba a Arthur jugar. Veía cómo Suelen lo cargaba, cómo lo alimentaba, cómo lo abrazaba cuando lloraba, y lentamente Osvaldo entendió algo más. Suelen era una madre increíble. Había criado a Arthur sola, sin ayuda de nadie, y aún así, el niño era feliz. Osvaldo no pudo evitar sentirse pequeño ante eso. Había pasado toda su vida creyéndose fuerte, pero ahora sabía la verdad. La fuerte siempre había sido ella. UNNUEV o C o M IENZ o narradoran finalmente, después de semanas de visitas, después de horas con Arthur en brazos, después de aprender a ser alguien diferente, Osvaldo hizo algo que jamás pensó que haría. Una noche, antes de marcharse, se giró hacia Suelen y con la voz más honesta que jamás había usado, dijo dos palabras. Gracias. Suelen sintió un escalofrío, pero no respondió. No aún, porque sabía que Osvaldo seguía en camino a su redención. Y el último paso aún estaba por venir. Narradora. Osvaldo Monteiro nunca había sido un hombre de cambios. Siempre había sido el mismo, frío, implacable, solitario, pero ahora, por primera vez, quería ser alguien diferente. No por él, no por su apellido, sino por Arthur, por ese pequeño niño que había iluminado una parte de su alma que él creía muerta, y por Suelen, por la mujer a la que había lastimado, pero que a pesar de todo le había permitido estar presente en la vida de su hijo.
Ahora, la pregunta era, ¿estaría a la altura? Osvaldo había sido un hombre de acciones, no de palabras. Y si quería demostrar que realmente había cambiado, tendría que hacerlo con hechos. Así que una tarde, cuando visitó a Arthur, llegó con una propuesta. Quiero ayudar a Ansuelen, lo miró con cautela. ¿Cómo? Osvaldo respiró hondo. Ustedes no deberían vivir aquí. Ansuelen se tensó. No voy a aceptar dinero tuyo. No se trata de dinero, dijo él, mirándola fijamente. Se trata de seguridad. Hizo una pausa. Arthur necesita un hogar estable, uno donde no falte nada. Suelen frunció el ceño. ¿Y qué sugieres? Osvaldo hizo algo inesperado. Sacó un llavero de su bolsillo y lo dejó sobre la mesa. Es tuyo. Suelen parpadeó confundida. ¿Qué es esto? Una casa, dijo él. Para ti y para Arthur. El silencio en la habitación fue abrumador. Suelen lo miró, buscando el truco, pero no había ninguno. Osvaldo no quería comprar su perdón. No quería imponer nada. Solo quería asegurarse de que su sobrino tuviera lo mejor, y aunque Suelen no respondió de inmediato, por primera vez en mucho tiempo, vio sinceridad en sus ojos y eso la hizo dudar. Días después, Suelen aceptó visitar la casa, no porque confiara en Osvaldo, sino porque sabía que debía pensar en Arthur primero. Cuando llegaron, se sorprendió. No era una mansión, no era un palacio frío como la casa de los Monteiro, era una casa cálida, acogedora, llena de luz. Un lugar donde Arthur podría crecer feliz. Osvaldo se mantuvo en silencio mientras ella exploraba cada rincón. Pero cuando vio la cuna en la habitación de Arthur, Suelen sintió un nudo en la garganta. No podía negar la verdad. Osvaldo estaba haciendo un esfuerzo real. Tal vez, por primera vez en su vida, era sincero. La vida siguió su curso. Poco a poco Osvaldo se convirtió en una presencia constante en la vida de Arthur. Lo veía reír, lo escuchaba balbucear sus primeras palabras. Lo sostenía en brazos cuando tenía fiebre. Le enseñaba cosas. Se convirtió en su tío, y lo más sorprendente de todo, lo amaba. Pero aún había algo que faltaba. Algo que Osvaldo debía hacer, algo que había evitado durante mucho tiempo. Una noche, después de acostar a Arthur, encontró a Suelen en la cocina. Ella estaba lavando unos platos, tranquila, sin notar su presencia. Osvaldo se aclaró la garganta. Ella giró el rostro. ¿Qué pasa? Él respiró hondo, y entonces finalmente lo dijo. Lo siento. Suelen parpadeó. ¿Qué? Lo siento, repitió él, con la voz baja. Por todo en el aire, pareció detenerse. Suelen dejó el plato que tenía en las manos y se giró completamente. Osvaldo mantuvo su mirada. No hay excusas para lo que hice. Tragó saliva. Fui un cobarde. Un hombre lleno de orgullo y vacío de sentimientos. Hizo una pausa. Y te lastimé de la peor manera posible. Suelen sintió el corazón acelerarse. Nunca pensó que escucharía estas palabras de él. Osvaldo continuó. No espero que me perdones de inmediato, suspiró, pero espero que algún día puedas ver que realmente he cambiado. En silencio, el peso de sus palabras flotó en el aire. Suelen no supo qué decir. Así que hizo lo único que podía hacer. Asintió y con un susurro suave, dijo lo que jamás pensó que diría: te creo. Osvaldo cerró los ojos un segundo, porque en ese momento supo que finalmente estaba en paz. Los años pasaron. Arthur creció rodeado de amor. No solo el amor de su madre, no solo el amor de su padre, que finalmente encontró el valor de ser parte de su vida, sino también el amor de su tío, Osvaldo Monteiro, el hombre que juró nunca encariñarse con nadie, el hombre que creyó que el amor era una debilidad. Terminó convirtiéndose en el hombre más importante en la vida de Arthur. Y cuando el pequeño aprendió a hablar, cuando corrió hasta él con los brazos abiertos, cuando lo abrazó con fuerza y dijo con su dulce voz: tío Osvaldo. Osvaldo Monteiro supo que todo había valido la pena, porque en ese instante comprendió que no era el dinero, ni el poder, ni la soledad lo que realmente importaba. Lo único que importaba era la familia. Y él finalmente tenía una